Hola a todos, bienvenidos a Voces del Español. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que hemos estado abordando en programas anteriores, que es la realidad del español en los Estados Unidos. En este caso vamos a hablar de cómo enfrentar las necesidades de aprendizaje de las personas que hablan el español en los Estados Unidos, que posiblemente su vida escolarizada transcurrió en inglés, pero hablan español porque en sus casas o sus padres o sus abuelos les hablaron en español y entonces son hablantes de español, pero tienen ciertas necesidades. Este tema es de mucha importancia para quienes enfrentamos la tarea de enseñar el español como segunda lengua, como lengua extranjera, en este caso como lengua heredada, y es una de las líneas de trabajo importantes en la UNAM Chicago. Desde hace muchos años se lleva a cabo esta actividad y el día de hoy he invitado a una de las profesoras que en los últimos años se ha dedicado a esta actividad en la UNAM Chicago. Entonces les presento aquí a la maestra Beatriz Oliva. Ella es originaria de El Salvador, estudió en la Universidad Nacional de El Salvador y es experta en enseñanza de inglés, tanto como en la enseñanza del español, que es lo que ha estado haciendo en los últimos años. Bienvenida a este programa, Beatriz. Muchísimas gracias, Erika, por este espacio tan interesante para todos y saludos a quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. Pues como les decía, Beatriz ha sido profesora aquí en UNAM Chicago de español para extranjeros, de español para trabajadores sociales también y de español como lengua heredada, y es la razón por la que la hemos invitado el día de hoy. Entonces, Beatriz, ¿nos puedes decir quiénes son estos hablantes por herencia? ¿Qué características tienen? ¿Cómo los identificamos cuando llegan a una escuela a pedir el servicio de clases de español? Como no, como el nombre lo dice, son personas que han heredado la lengua a través de sus padres, de su familia. Entonces, generalmente son personas que nacen en los Estados Unidos. Su lengua primaria es el inglés. Académicamente ellos desarrollan el idioma inglés en todas sus áreas: lingüística, fonética, escritura, lectura. Y el español lo tienen, pero tienen sus debilidades. Una de las características es que ellos la mayoría tienen fluidez. Pronuncian, digamos que perfecto. O sea, tienen mucha mejor Sí. competencia en ese sentido, sí, que nuestros estudiantes sí. Anglohablantes, vamos a decir. Por supuesto. A ellos no te vas a enfocar en enseñarles a pronunciar, a corregirles pronunciación, no te vas a enfocar a corregirles tal vez un poco la gramática, depende, cuando hablan, no mucho, pero sí a la hora de escribir. Y esa es una de los vacíos que ellos traen. Como te repito, ellos tienen fluidez, se comunican muy bien. Pueden sostener una conversación fluida por teléfono, en persona. Te pueden usar todos los tiempos. El vocabulario es bastante rico. Entonces, ¿pero por qué se llaman hablantes por herencia? Porque en sus casas, en su hogar, ellos han escuchado el español y han crecido con el español heredado a través de sus familias. En este caso sería a través de la abuelita, a través de papá y mamá. Y en la casa ellos lo hablan, lo practican, pero no lo desarrollan en su totalidad como el idioma inglés. Sí, qué bueno que mencionas esto de la fluidez que tienen y de la competencia que tienen, porque sí, me ha pasado mucho aquí en los Estados Unidos y me llama la atención que se me acerca gente con estas características que me dice, es que mi español no es bueno. Y yo ya llevo un rato conversando con ellos y me parece que nos entendemos perfectamente, que no tenemos ningún problema, pero existe esa percepción de ellos hacia ellos mismos de que su español no es bueno. Y yo no sé cómo explicarles que su español es
mucho mejor que muchos de los estudiantes Correcto. que tengo que tienen años estudiando Sí. español y tratando de desarrollar esa competencia en español. Mis alumnos, no sé, franceses, alemanes, de todos que pasan tantas horas, ¿verdad? Tratando de desarrollar esa fluidez y esa competencia. Y ellos la tienen y me dicen que su español es malo. Fíjate que es curioso porque a mí también me ha pasado y yo diría que es como un tesoro que ellos tienen que no lo han descubierto. Y entonces ellos, la mayoría piensan, no, pero es que mi inglés es mi primera lengua, el inglés. Entonces el español es mi lengua secundaria, yo no la he desarrollado. Y sí, bueno, hay casos que les cuesta un poco tal vez comprender una lectura. Por ejemplo, yo tuve un estudiante que me decía, yo quiero leer Pedro Páramo. El día que yo lea Pedro Páramo y lo entienda, me voy a sentir feliz. Entonces, y me pareció curioso porque es un libro que no es fácil de leerlo, de entenderlo. Claro. Incluso Para un hispanohablante nativo. Para un hispanohablante nativo y alguien que ha pasado por años de literatura. Entonces, es un libro corto, pero tienes que... Entonces me decía este estudiante, justamente, yo hablo español, me comunico, pero mi lectura comprensiva no es buena. Entonces, si lo desglosas en aspectos, tienen razón. Ahora, como tú dices, hablar y comunicarse es una cosa, pero desarrollar las otras habilidades, ahí es donde entra este programa que lo hemos echado a andar aquí a la UNAM, y ahí es donde tú vas conociendo quién es un estudiante con estas características, que viene de una familia de origen latino, padres o abuela. Tengo estudiantes que me dicen, yo hablo español por mi abuelita. Yo hablo español porque mi abuela no habla inglés. Entonces, forzadamente yo tengo que hablar español con mi abuela. Y tal vez mis padres sí hablan inglés, pero la que me motiva a hablar más el español es mi abuela. Entonces, ahí vas viendo tú cuáles son las necesidades y cuáles son las características de este grupo. Muy bien. ¿Y cómo puede un profesor de español enfrentar esta realidad? A ver, hay dos cosas. La primera parte, creo que la acabas de mencionar, es la de ayudarles a descubrir que tienen ese tesoro. Correcto. Que es un tesoro, ¿no? Sí. Y la otra parte es, digamos, ayudarles a conseguir lo que ellos consideran que les falta, ¿no? Correcto. ¿Cómo podríamos describir ese tesoro? Bueno, primero, como ya tú lo has dicho, tenemos estudiantes que pasan más de 10 años estudiando español y les cuesta y se esfuerzan muchísimo. Entonces yo le llamo un tesoro porque ellos ya lo traen y pronuncian precioso, pronuncian claro, pero igual, lo primero pienso que es muy importante es sembrarles la semillita de la confianza. Tú puedes. Tú lo tienes, solo tienes que desarrollarlo un poquito más. Entonces, el reto para un profesor es primero conocer el grupo, conocer las necesidades del grupo al que le vas a enseñar. Depende si es un grupo mediano, ojalá no sea muy grande, porque tienes que estudiar cada caso y decir, por ejemplo, este estudiante es bueno para esto, tiene mejor lectura comprensiva, pero le falta esto, le falta vocabulario. Este estudiante me entiende esto, pero le falta un poco de estructura gramatical. Entonces, ahí es como el profesor va viendo las necesidades de cada grupo. Ahora, es muy importante saber que cada grupo va a ser diferente, como cada persona va a ser diferente. Por ejemplo, hay gente que te lo habla muy bien, te lo habla perfecto, pero no tienen ni idea cómo escribirlo o cómo leerlo. Y hay otros que desarrollan otras habilidades. Entonces, pero generalmente en casos como de hablantes por herencia, como ya lo dije, ellos tienen fluidez, ellos tienen comprensión. Se dedican, por ejemplo, en su trabajo lo pueden fácilmente sostener una llamada telefónica a larga distancia con alguien sin necesidad de estar viéndose en cámara y entienden perfectamente. Uh-huh. Pero les falta desarrollar otros aspectos. Uh-huh. Y en el caso de la lectura es una de las partes más débiles. La lectura comprensiva, los tiempos y la parte de escribir,
¿Qué es Bueno, lo que más me les gustaría mucho ahondar enseguida en esa parte de las necesidades, pero para concluir, digamos, esta primera parte Sí. de la entrevista, me gustaría resaltar pues estas características que has dicho. O sea, el español como lengua por herencia es eso, o sea, es una herencia lingüística, cultural Oh, de sí. las personas que lo tienen, y es un tesoro en el sentido de que lo heredaron, pues no tuvieron que trabajar, Así es. digamos, para lograrlo, sino Sí. que ya lo tienen porque crecieron en ese entorno. Ujú. Y es, digamos, potencialmente pues una herramienta que pueden capitalizar en el trabajo, en los Correcto. estudios, etcétera, porque pueden acceder a trabajos donde se requiere interacción Así en es. español, Así es. etcétera. Bueno, Ujú. entonces si te parece bien, Beatriz, vamos a hacer una breve pausa Muy y bien. en la segunda parte retomamos el tema y hablaremos ya con más especificidad sobre las necesidades que presentan cada uno y cómo el profesor las atiende. Muy bien. Muchas gracias. De nada. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París. música, Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado y mucho más. Bien, pues estamos aquí de regreso con la maestra Beatriz Oliva. Ella es especialista en enseñanza de inglés y en enseñanza de español, profesora de español como lengua heredada en UNAM Chicago, y le estamos preguntando cómo es que podemos atender a esta población de personas de los Estados Unidos que hablan el español como lengua heredada. Y se lo pregunto desde la postura de un profesor como yo, que estamos acostumbrados a enseñar español en otros contextos, español a personas que vienen de Francia o que vienen de Inglaterra o de Australia o de China y quieren aprender el español, pero aquí en UNAM Chicago nos llegan personas que hablan español como estamos hablando ahorita Beatriz y yo, pero tienen una necesidad extra, dicen yo necesito mejorar mi español. Entonces, ¿qué necesitan mejorar y qué hace el profesor para ayudarles a mejorar? Y esa es la pregunta que te queremos hacer, Beatriz. ¿Qué hace el profesor para ayudarles a estas personas para que avancen en su dominio del español? Bueno, es importante decir algo. En la UNAM hay un programa que fue diseñado para atender a este tipo de población. Y realmente este programa se enfoca mucho en desarrollarles la parte de escritura a ellos. Como te dije, ellos es la parte más débil que tienen, que no conocen las reglas de escritura del español. Por ponerte un ejemplo, ellos usan doble P, doble M, doble C, doble T. Como la transferencia del inglés. Claro, la transferencia del inglés, porque es su primera lengua y no la han desarrollado. Entonces, sí la saben decir, pero no la saben escribir. Entonces se ve la parte de los ensayos, hacemos el ensayo descriptivo y el ensayo argumentativo al final. Se les enseña un poco de vocabulario y también vemos un poco cómo por regiones el español puede variar. Por decirte un caso, en la clase que yo enseñé aquí en UNAM, yo tenía 3 hablantes por herencia que venían de familias mexicanas. Y había una señorita que, da la casualidad, el papá era de El Salvador, de donde yo soy. Entonces me preguntaban, y cuando veíamos los vocabularios en las variables, me decían, ¿y esto cómo lo dicen en El Salvador? Entonces era muy interesante porque ellos te pueden entender, como ya te dije, tienen fluidez, pero de repente conocen a alguien que es de Perú, alguien que es de Colombia, y les va a decir una palabra y se van a quedar, ¿y eso qué es? Entonces, si ellos sí lo conocen, pero en el contexto de su casa cultural donde ellos se desarrollaron, donde ellos crecieron, tomado del idioma heredado por papá y por mamá o la abuelita. Entonces, pero cuando vienen y hablan con alguien, por decirte, en el aeropuerto, y esa persona es de otro país que no es México, ellos se pueden quedar un poco
perdidos. Bueno, eso nos pasa a todos. O nos pasa a todos también, claro. Yo no sé cómo hablan en El Salvador, no sé ¿Ves? cómo hablan. Digo, nos Exacto. entendemos perfectamente, Sí. pero habrá algunas palabras, cosas Claro, que la no vamos a variable, saber. sí, la variable lingüística. Pero lo que es Entonces, interesante en el contexto de Chicago es justamente que sí Exacto. convergen muchas personas hispanohablantes de distintos países, Oh, ¿no? por supuesto. Digo, predominan los mexicanos, pero... Claro, pero tenemos mucha diversidad en Chicago. Diversidad en todo contexto y en la parte lingüística, y hablando del español, tenemos gente de muchos países, de Colombia, de Perú, de El Salvador, de Centroamérica, hay muchos. Entonces, es interesante. Ahora, ¿qué parte les vas a reforzar? Pues depende del programa que desarrollen en la escuela o el programa que tú tengas preparado. Pero por darte un ejemplo, la parte que más ellos necesitan que se les refuerce es la parte de escritura. Las reglas, por ejemplo, ellos no saben de la separación de sílabas, no saben del el acento ortográfico, que es tan importante en español, Ujú. para que ellos puedan diferenciar. Sí, que la separación de sílabas parecería que Ujú. fuera la misma en todos los idiomas, pero en inglés, yo no sé separar bien en sílabas en Sí, inglés, sí, correcto. aunque lo hablo. Ujú. Entonces es todo una... Es toda un aprendizaje. Claro, es un aprendizaje que puede sonar básico, pero para ellos no lo es. No, claro. El acento, luego te vas con las palabras, que es una grave, que es una aguda, las esdrújulas, las sobresdrújulas, para que ellos te entiendan eso. Y a la hora de escribir los ensayos, como ya te dije, los ensayos, tú puedas ver un mejor producto que venga más rico en vocabulario, con mejor, con acentos, porque es tan bonito leer un texto que está bien, que tiene los acentos, entonces tú ves, bueno, esto sí tiene una presentación más bonita, ¿no? Y les enseñas el uso de la C, la S, la V, la B y todo eso, entonces para ellos es como, esto nunca me lo habían enseñado. Porque claro, como ya dijimos, es la parte oral la que ellos desarrollan en casa. Y no te tienes que enfocar en lo que ellos ya saben, sino que en las necesidades que ellos te presentan. O sea, lo que habrían aprendido en la escuela si la hubieran hecho en español, Correcto, básicamente. correcto. Yo les ponía el ejemplo a los que tuve en UNAM. Yo les decía, ustedes me recuerdan cuando yo estaba en la escuela, primer grado. Que Claro. nos enseña la maestra a separar las sílabas, que nos enseñan las agudas, las esdrújulas, y entonces, y les daba risa, y les digo yo, pero es lo básico, es lo básico, y luego... Y es muy raro dar temas tan básicos a personas Claro. que ya son tan competentes en el uso del español. Claro, o que por de alguna manera, pues obviamente ellos tienen un inglés muy desarrollado, porque fíjate que bien interesante, la clase que yo tuve aquí en la UNAM todos tenían posgrados de universidades muy prestigiosas. Y entonces ahí puedes ver tú que es gente que no ha desarrollado el español porque no fue su lengua materna en la escuela. Uh-huh. Pero obviamente su inglés es súper desarrollado, pero no lo comparan con la forma de escribir. Entonces ellos se sienten de alguna manera limitados, y por eso es que ellos dicen, no, mi español no es bueno. Sí, y es que aquí se da otro conflicto, o sea, lo que se considera como un español bueno, a lo mejor no es el que ellos heredaron, vamos a ponerlo entre comillas, sí. Porque, como dices, lograron un avance en su vida académica en inglés, claro, que los ubica en un nivel sociocultural alto, pero de pronto su manejo del español no refleja ese desarrollo sociocultural alto, sino refleja un desarrollo sociocultural menor, que es quizá el que heredaron. Uh-huh. Entonces de pronto encuentran esa disparidad, claro, entre... por supuesto. Porque también sí, tenemos que hablar de distintos estratos socioculturales, porque las lenguas tienen esa diversidad. Exacto, también. O sea, exacto, no hablamos igual en la calle que en el ambiente profesional, no hablamos igual entre los jóvenes y los chavos que entre adultos, claro, y menos si estamos en un contexto formal. Correcto. ¿No? O hablar y escribir no es lo mismo. Una forma que nos expresamos y de otra forma escribimos. Exacto. Entonces es lo mismo. Y si solo tuviéramos por ejemplo, si yo hubiera aprendido solamente el inglés que se habla en el ámbito doméstico, en la casa, en la calle, y de pronto no tengo el inglés necesario para sobrevivir en el ambiente académico, pues sí me puedo sentir frustrada, claro, ¿no? Y me imagino, claro, que eso es lo que sienten estas personas. Exacto. Ese es uno de las cosas que ellos expresan. Y yo quiero escribir,
Yo quiero tener un vocabulario más rico. Yo quiero sentarme en una computadora y tener la habilidad de escribir un correo electrónico profesional en inglés. En español. Como lo hacen en inglés. Como lo hacen en inglés. Y Claro. entonces ven esa disparidad que existe y entonces ahí es donde ellos dicen, no, mi español no es bueno, porque yo no sé. O el caso que te mencionaba de los estudiantes que me dicen, yo quiero leer a García Márquez. Yo quiero leer los mejores libros escritos en español, quiero entender la poesía, quiero leer a Borges. Entonces, pero claro, es un proceso. Entonces, esas son como las necesidades que presenta este grupo. Pero lo bonito es que, mira, todo hablante por herencia quiere de alguna manera perfeccionarse, porque saben que es una herencia rica. Bueno, yo quiero perfeccionarme en español todavía. Creo que lo voy a querer siempre, aunque sea mi lengua materna, ¿no? Exacto. Hay que leer mucho, hay que actualizarnos con las palabras nuevas que vienen. Yo estoy siempre viendo, esta palabra es nueva, ya la declararon aceptada, entonces se puede usar y eso y lo otro. Entonces, y nosotros que vivimos en 2 idiomas acá, a veces se nos va la escritura un poco, porque estamos hablando y escribiendo en inglés alternando todos los días, hablando y escribiendo. Entonces siempre hay que mantener, pero lo bonito de este grupo es eso, que ellos quieren y desean perfeccionar ese español por amor a la lengua de su familia, por deseo, porque yo les preguntaba, ¿por qué ustedes quieren perfeccionar su español? ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus metas? Y me decían, yo quiero tener una mejor lectura comprensiva. Yo quiero escribir bonito, o sea, escribir. Yo quiero, así como escribo y publico en español, en inglés, yo quiero publicar algún día en español. Claro. Y otro me decía, que trabaja en el área social de una de las universidades muy prestigiosas de este país, de Chicago, me decía, yo presento en inglés, voy a conferencias, quisiera algún día tener la habilidad de presentar en español, hablar con un español bien bonito. Y yo le decía, pero si tú hablas bonito, tienes bonito español, tienes bonito acento. Y me dice, no, pero no me siento con la confianza. Y esa es otra de las cositas que hay que trabajar con ellos. Es la confianza que ellos tienen para poder separar y decir, yo hablo español. Yo soy hablante de español o simplemente soy bilingüe y manejo todas las áreas del español, tanto como la del inglés. Sí. Recuerdo mucho a un comentario que nos hizo Claudia Muñoz aquí de UNAM Chicago al respecto, que, y que lo ha dicho también mucho la doctora Kim Potowski, que no podemos equiparar al hablante bilingüe con 2 monolingües. O sea, un hablante bilingüe tiene ciertas características y lógicamente, como dices, estás alternando, tú misma que ya tienes tantos años viviendo aquí, estás alternando constantemente entre el inglés y el español y desarrollas ciertas habilidades. Claro. Pero no puedes pretender que tu ser bilingüe se convierta en 2 seres monolingües separados y tener una absoluta confianza en inglés, una absoluta confianza en español, que la puedes lograr, porque con mucho trabajo se puede lograr, o la gente que es completamente bilingüe desde que es niña lo puede lograr. Pero el asumirse como bilingüe es quizá también un tema de identidad, ¿no? Sí, claro, o sea, el bilingüismo tiene muchas características y podríamos pasar hablando de eso, pero yo creo que hay un punto donde la persona se considera bilingüe. Y digo en este caso porque ellos sí tienen fluidez, sí tienen, pero les falta vocabulario o les falta estructura gramatical. Entonces, el bilingüismo es una fase donde la persona realmente alcanza un nivel, digamos, deseado en ambas lenguas. Pero siempre va a haber una la que va a predominar. Y eso creo que todos los que hemos pasado por el proceso de aprender una lengua extranjera, primero aprenderla, porque en el caso mío, tuyo también, todos pasamos por aprender, incluso nuestra lengua materna, es un proceso de aprendizaje de una lengua. Entonces, primero lo aprendes y después dices, yo quiero enseñar esto.
y te preparas y lees e investigas y haces muchas cosas. Entonces, cuando es que una persona se considera, y estoy muy, muy de acuerdo contigo, no puedes separarlos y decir esto y esto, pero el proceso del bilingüismo lleva años de preparación, y creo que hasta el momento nadie puede decir, no hay como un cálculo exacto de decir esta persona ya es bilingüe, porque ahora hay muchos exámenes. Para mí es bilingüe cualquier persona que se pueda dar a entender con Lo que para dos ti es, idiomas distintos, pero claro, como dices, podemos hacer todo un programa sobre qué es el bilingüe y los muchos tipos de bilingüismo. Lo que para ti puede ser algo más básico, para otra persona puede ser no, pero necesita esta otra área. No, pero la otra persona puede decir no, pero es que no domina esta área. Y esto, entonces, depende. Igual yo comparto la idea, yo con una persona que se comunica perfectamente en inglés y en español, para mí, puedo decir, esa persona habla 2 idiomas, los habla, ¿verdad? Pero entonces ahí entramos en el caso de los hablantes por herencia. ¿Que los domina? Bueno, no. Que los domina y que quieren, de alguna manera, ellos quieren desarrollar esos otros aspectos. Y es tan bonito, tan interesante, porque son personas que lo hacen, como ya te dije, por amor a esa herencia que viene de familia. Que no es solo lingüística, sino también cultural. Es cultural, es familiar, es de todo. Porque mira, esta gente... Es profunda. Es lindísimo. A mí me contaban anécdotas en mi clase ellos, que mi papá, luego escribimos un ensayo sobre los inmigrantes. Fue lindísimo. Creo que todavía guardo los ensayos que ellos escribieron, y me contaron justamente de sus padres y de sus abuelos, cómo fue el proceso cuando ellos inmigraron, plasmado en un papel, escrito bien, acentuado, con todos los... Respetando todas las reglas. Respetando todas las reglas, y entonces tú ahí ves el producto. Y te contaban algo tan bello de cuando su papá vino, cuando su mamá vino, que era una mujer inmigrante, que tenía niños, y bueno, y cómo enfrentó todo. Cómo enfrentó todo. Entonces ves esa riqueza y esa admiración y ese respeto que ellos tienen, no solo por su familia, sino también por la lengua que han heredado, y que de alguna manera ellos quieren perfeccionar. Y siguen, y ahí van, y en algún momento lo van a llegar a hacer. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por esta rica charla acerca de tu labor como profesora de español en el ámbito de los hablantes de español como lengua heredada. Ha sido un placer que nos hayas compartido esto. Consideramos que pues es muy importante este tema, dadas las características de la población en Chicago. Así es. Que pues una población con un índice de bilingüismo, yo diría, bastante alto. Bastante. Cosa que me parece que convierte esta ciudad en un lugar espectacular, ¿no? Es un lugar en el que se siente uno bienvenido, en el que se siente uno que puede hablar ambos idiomas libremente, donde se siente la alegría de hablar al menos 2 idiomas, ¿no? Sí, es lindo, y muchas gracias por la oportunidad, y quiero también agradecer a UNAM Chicago por la oportunidad de enseñar aquí. Como lo dije, tengo 5 años dando clases acá, y para mí es un honor dar clases en esta universidad. Y como tú dices, hay tanta oportunidad con la población que tenemos, y es tan bonito a mí cuando las personas me preguntan, ¿usted enseña español? Yo quiero aprender español. Y ves esa transformación, y ves la comunidad cómo se va transformando, y te llena de un orgullo sano, muy sano, poder decir, yo enseño español, mi lengua materna, y lo enseño en Chicago. Uh-huh. Entonces, pero esta ciudad, como tú ya lo dijiste, nos abre esas oportunidades por la diversidad que tenemos y por la importancia del español también. Sí, yo cada vez que entro al país y me preguntan en migración, ¿usted a qué se dedica? Siempre les digo con mucho orgullo, soy profesora de español. Sí. Y esta última vez me preguntaron, ¿y le gusta? Les dije,
Oh, I love it. Sí. Pues Sí. que viva el español, Beatriz. Que viva. Muchísimas gracias y sigamos Gracias a ti. conversando en programas posteriores sobre este tema que es inagotable. Muchas gracias. Nos debes Erika. una plática sobre bilingüismo. Bueno, a la próxima. Hasta luego. Gracias a todos y los esperamos en nuestro siguiente programa de Voces del Español.